Muy buenas a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogos de la Nación. Hoy tenemos un invitado especial, al doctor Franklin Chan Díaz, quien aceptó estar con nosotros para conversar sobre su proyecto de utilizar el hidrógeno en el transporte público costarricense. Esto a raíz de varias preguntas de nuestros lectores que surgieron cuando publicamos un editorial en el que nosotros apoyábamos el proyecto. Muchas gracias, don Franklin. Mucho gusto, Giselle. Muchas gracias por venir y por aceptar contestarle a nuestros lectores, nuestros suscriptores principalmente, que fueron quienes mandaron más preguntas. También los científicos, 3 científicos que nos hicieron. Voy a ser breve. En resumen, los lectores, los suscriptores y los científicos dicen que el Estado invierta en el hidrógeno no es un buen negocio, porque el hidrógeno ya no es un combustible que esté de moda, por decirlo de alguna manera. Dicen que producir las celdas es muy caro, que producir los buses es muy caro, traerlos de afuera es muy caro, que pueden costar muchos miles de dólares y que los transportistas no estarían dispuestos a pagarlos. Dicen que además se necesita mucha energía, en este caso mucha electricidad, para poder producirlo. Entonces, usted tiene la palabra para contestar al menos esta primera parte. Sí, son comentarios muy comunes, los hemos visto muchas veces y no es algo que nos extrañe, porque obviamente el tema del hidrógeno es algo bastante novedoso aquí en Costa Rica, aunque el hidrógeno es un tema de gran repercusión en el mundo. En este momento los países desarrollados, todos ellos están invirtiendo grandes cantidades de dinero, de recursos en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno para descarbonizar todo el proceso, no solamente la parte eléctrica de la generación eléctrica, sino también el transporte, que es uno de los mayores contaminantes que hay en el mundo. Y aquí estamos hablando no solamente de los problemas del calentamiento global y todo eso, sino también simplemente de los problemas de salud, ¿verdad?, causados por la contaminación ambiental, ¿verdad? Entonces nosotros, con el afán de poco a poco ir creando ese conocimiento, ¿verdad?, en Costa Rica, iniciamos un proyecto en el 2011, conjuntamente con Recope, que es el principal actor en el transporte costarricense, en los combustibles del transporte costarricense. Ese proyecto, el concepto que teníamos era crear un ecosistema. Un ecosistema es una serie de elementos que en conjunto demuestran varias fases de un cambio tecnológico que puede ocurrir en Costa Rica. Y el concepto inicial, que todavía sigue, era crear primero una demostración técnica, ¿verdad?, para que quedara claro que la energía que estamos utilizando, que es energía solar, energía eólica, energía limpia, es más que suficiente para producir grandes cantidades de combustible, del hidrógeno, que luego podía ser dispensado en un vehículo. Nosotros escogimos un autobús porque nos pareció más importante el transporte masivo en Costa Rica que el transporte vehicular de automóviles privados. Y hacer la primera fase, una demostración técnica pequeña, ¿verdad?, que pueda ser administrable, que no le rompa el banco a nadie, ¿verdad?, con un financiamiento que era parcialmente de la empresa privada. Nosotros poníamos un poquito de pellejo en el partido y el Estado. Muy parecido a lo que ocurre en los Estados Unidos, donde el sector privado se incorpora un poco y el Estado se incorpora otro poco. Ese concepto era lo que queríamos hacer. Expliquémosle a los lectores nuestros que la participación de Recope originalmente
es de un 40%, ¿verdad? Correcto. En este momento, si uno calcula el aporte del sector privado y el aporte del gobierno, del sector público, el sector público ha aportado un 40% de todo, del costo total, y el sector privado un poquito más del 60%. De lo que usted lleva investigando y produciendo hasta el momento. Exacto. Eso incluye el autobús, incluye el dispensador, incluye la planta de hidrógeno, que es una planta pequeña que Recope, eso lo aportó Recope, incluye los tanques de captación, que tenemos tanques de almacenamiento de hidrógeno, y toda la infraestructura solar y eólica que lo aportó Ad Astra Rocket Company. Nosotros invertimos una gran cantidad de dinero para crear esas condiciones de energía limpia que podíamos producir ahí mismo. Así que entonces, digamos, un mito es que todo el dinero lo iba a poner el Estado, para que la gente le quede claro. Es un mito. Eso es un mito y eso ya está claro, ¿verdad? Está claro. Exacto. La segunda fase de su proyecto incluía 2,3 millones. La primera fase fue 1,2 millones, 1.200 millones de colones. La segunda fase de 2,3 millones, que no se llegó a concretar después de que la Procuraduría dijo que Recope no podía incursionar en la explotación de otro tipo de combustibles, porque el hidrógeno, decía, no es un hidrocarburo. Entonces esa parte no se pagó, los 2,3 millones nunca se giraron. Sí, bueno, yo creo que ahí lo que pasó fue que en el momento del cambio de gobierno hubo una especie de cuestionamiento que salió no sé de dónde, ¿verdad? Porque obviamente la empresa Recope estaba operando el proyecto, estábamos trabajando y habíamos completado todos los hitos, habíamos completado 2 de las 3 fases, ¿verdad?, del proyecto, casi un poquito de la tercera fase también, y habíamos pasado por ya 2 juntas directivas diferentes. O sea, el proyecto iba marchando. Llegó un cambio de junta directiva. En ese momento alguien, eso no lo tengo claro de dónde salió eso, surgió que por qué Recope estaba metido en esto. La Contraloría fue la que empezó a cuestionar, la Contraloría General de la República. No, eso no fue así. La Contraloría opinó en ocasiones anteriores y le dijo a Recope que ellos estaban en potestad de tomar esa decisión. O sea, la pregunta a la Contraloría ya se había hecho anteriormente. Entonces esto fue a rebotar otra vez a la Contraloría porque alguien le había pedido que tomara una decisión o que emitiera una posición o una opinión. La Contraloría, según entiendo, le pasó esto a la Procuraduría. Y la Procuraduría emitió un documento que realmente se refería a biocombustibles. Si usted revisa el documento que emitió la Procuraduría y hace un search ahí electrónico y pone la palabra hidrógeno, no aparece. La palabra hidrógeno no aparece en ese documento. Entonces, pero eso causó suficiente viscosidad, ¿verdad?, en el engranaje, ¿verdad?, que es un engranaje bastante difícil de mover, que es la política. El engranaje del Estado, que el engranaje se paró. Y hubo una especie de temor de seguir adelante y nosotros esperábamos que la institución tomara una decisión para seguir adelante y esperamos varios meses por una decisión y esa decisión nunca llegó, ni sí ni no. Entonces nosotros unilateralmente decidimos abandonar la relación con Recope y seguir el proyecto nosotros mismos. ¿Con dinero de inversionistas? Con dinero,
dinero privado, ajá. dinero privado de un grupo de empresas privadas. Y también entramos en una relación con la Banca para el Desarrollo. El sistema de Banca para el Desarrollo sí se apuntó al proyecto, eso fue ya años después, y el proyecto arrancó otra vez. Y nosotros en el transcurso de ese proceso pudimos darle un cierto mantenimiento a los activos del Recope, porque consideramos que esos activos son propiedad del Estado y queremos que se mantengan, queremos que estén en buenas condiciones. Les pagan $500. $500 de alquiler, que es una cosa simbólica. Es una cosa simbólica, porque queremos que se mantenga el proyecto, porque siempre teníamos la esperanza de que en algún momento ese sortilegio, ¿no? Volvieran a tener una relación. Exacto, que se pudiera activar otra vez. Estábamos muy entusiasmados, entonces decidimos que era bueno mantenerlo y darle un cierto mantenimiento a los bienes del Estado, y lo hemos hecho nosotros por propia cuenta nuestra. Entonces la planta se mantiene más o menos. Claro. Ha sido muy difícil hacer eso, pero iniciamos una expansión de los otros componentes por cuenta de empresas privadas. Entonces la empresa Air Liquide puso un dispensador y puso tanques de expansión. Adastra entonces puso los paneles solares, integramos todos los componentes que se suponía iba a ser integrado con la tercera fase. Lo hicimos y eventualmente trajimos el autobús. El autobús lo íbamos a comprar, pero decidimos simplemente alquilar un autobús viejo, que es el que tenemos ahora. Es un autobús ¿Estaba aquí en Costa Rica? No. Ese autobús lo trajimos de los Estados Unidos. Es un autobús que le pertenece a la empresa US Hybrid, una de los actores, de los socios del proyecto. Y decidimos importar ese autobús temporalmente para demostrar el ecosistema funcionando completamente. ¿Hasta cuándo va a estar el autobús aquí en Costa Rica? El autobús lo vamos a mantener hasta que traigamos uno nuevo, que ahora la empresa Cummins quiere poner un autobús nuevo, ¿verdad? Para reemplazar el que tenemos. El que tenemos, como es un autobús relativamente viejo, es del año 2010, ese autobús hasta cierto punto ha sido un gran beneficio para nosotros, porque hemos aprendido mucho, porque a cada rato hay que hacerle mantenimiento, porque tenía ya algunas cositas que había que arreglar. Entonces eso nos ha permitido a nosotros aprender mucho sobre los autobuses de hidrógeno, autobuses eléctricos de hidrógeno. Ese autobús podría convertirse en un autobús escuela para, digamos, entrenar los técnicos del INA, por ejemplo. Nosotros queremos crear esa capacidad de Costa Rica, poder entrarle a esta nueva tecnología en todas las dimensiones, de tal manera que se crea una industria local de transporte público o privado con vehículos eléctricos de baterías y de hidrógeno, las dos cosas, ¿no? Don Franklin, usted acepta que la producción de hidrógeno es cara, ¿verdad? Con relación a otras... ¿Con relación con qué? Con relación, digamos, con la electricidad, con la producción de electricidad. No, es que la electricidad, el hidrógeno no es una fuente de energía. Sí. Eso hay mucha confusión sobre eso. El hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno es una forma de almacenar energía. Por eso, para poder yo obtener esa energía, necesito utilizar, en este caso, los paneles solares, es correcto, exactamente. Al hacer eso, el costo comparado con las otras, con los otros, digamos, combustibles posibles, gas natural, geotérmica. No hay ningún otro que no tenga carbono. Entonces, ese es el problema. Usted lo que sostiene entonces es que es rentable invertir lo que haya que invertir en el hidrógeno porque es el único que no tiene carbono. En este momento es el único que no tiene carbono.
Sí, Sí, si vamos, sí, a, sí, si, si vamos, si vamos, a, apostáramos- si vamos a exacto. descarbonizar, tenemos que trabajar con combustibles que no tienen Sí, carbono. porque alguna gente apuesta, dice, no, es que el gas natural es el futuro. Bueno, el gas natural tiene carbono, es básicamente metano, CH4, tiene bastante hidrógeno y lo que vale en el gas natural es el hidrógeno. El carbono es como lo que amarra las moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Los átomos de hidrógeno, pero el gas natural es interesante, ¿verdad? Porque uno puede producir hidrógeno del gas natural, pero cuando uno hace eso, uno produce tanto monóxido de carbono como dióxido de carbono, las dos cosas, CO2, ¿verdad? Entonces, claro. ahí, pero sí, no es tan malo, porque uno puede también, hay tecnologías para recuperar y para como secuestrar, se podría decir, el carbono y inyectarlo de nuevo a la tierra. Eso se está haciendo en ciertos lugares. Pero en el caso de almacenar energía, usted tiene varias formas de almacenar energía, energía solar, ¿verdad? La energía solar es la que produce la lluvia. Obviamente, es decir, cuando usted almacena energía en una represa, lo que está haciendo es el sol calienta el agua en el mar, el agua se evapora, sube, el viento la lleva a las montañas, ahí se condensa y cae en una represa y uno, claro, ahí la guarda. Claro. Y la guarda hasta que la necesita, y cuando la necesita abre una compuerta y la deja caer y el agua cae por una turbina, le da vueltas a la turbina y saca energía, y esa es la electricidad hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es energía solar, la energía eólica es energía solar porque es el sol el que produce el viento. Entonces todas las energías limpias es energía solar. En el caso de los paneles solares, lo que estamos haciendo es sacando la energía directamente del sol, y tal vez un 25, un 30% de esa energía se convierte en electricidad. Pero esa electricidad o la usa o la pierde. Ajá, Lo que nosotros queremos hacer es guardarla. exacto. ¿Cómo la guarda? ¿Cómo la guarda uno? Uno la guarda, uno podría agarrar esa electricidad y utilizarla para bombear agua, digamos, arriba, montaña arriba, y echar el agua otra vez a la represa. Eso se puede hacer y eso se hace. Y eso tiene cierto valor. Otra forma de guardar la electricidad es agarrando el agua, rompiéndola, guardando el hidrógeno, Claro. y cuando usted la necesita, usted agarra el hidrógeno y lo recombina con el oxígeno del aire y recupera un porcentaje de esa electricidad. Nada es 100% perfecto. Ni la represa, ni los paneles solares, ni las baterías. La naturaleza no es muy bondadosa con nosotros, pero sí la cantidad de energía es inmensa. Don Franklin, la operación que usted tiene un cálculo para allá en Costa Rica, si todo el transporte público se movilizara por hidrógeno, tiene un cálculo de cuánto en dinero significaría eso para todos los socios, es decir, lo que usted tendría que invertir totalmente para la operación. ¿Usted tiene un cálculo? Bueno, ya para esa escala no lo tengo así en la cabeza el cálculo, pero yo lo que le puedo decir es que Costa Rica consume 130.000 terajulios de energía todos los años. Por ahí anda el número, puede ser 140.000, 150.000, dependiendo. Terajulios. Terajulios son unidades de energía muy grandes. Está kilo, ¿verdad? Sí. Mega, todo eso. Y tera son 10 a la 12. Son un montón de julios, ¿verdad? De esos 130.000 terajulios, 30.000 es electricidad. Eso es lo que nosotros consumimos en las casas, en la electricidad que transporta el ICE por la red eléctrica costarricense, que ese 30%, o esos 30.000 terajulios,
son limpios. El ICE ha hecho un trabajo extraordinario. Costa Rica es un ejemplo en el mundo en la parte eléctrica, pero faltan 100.000 terajulios y eso se consumen en las carreteras de Costa Rica, en las presas, en los autobuses, los camiones y la gente que está parada en la presa, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos cambiar, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿cuánto costaría todo eso y cuánto se ganaría eso? Bueno, cálculos así muy rápidos, el país consume 1.3 mil millones de dólares comprando combustibles en el exterior. ¿Qué pasa si nosotros en Costa Rica hacemos nuestro propio combustible? Hacemos hidrógeno, digamos. ¿Qué pasa con ese 1.3 mil millones? No tenemos que gastarlos en el exterior, sino que se quedan en el país. Y esos 1.3 mil millones tienen que hacer algo en la economía costarricense. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Muchas cosas. En la producción de hidrógeno se produce también el oxígeno, porque cuando usted rompe el agua, usted produce un átomo de oxígeno. Digamos un kilo, usted produce 1 kilo de hidrógeno, pero produce 8 kilos de oxígeno. Son 9 kilos, ¿no? Usted ese hidrógeno lo guarda y lo usa como energía, pero este oxígeno tiene valor y es un oxígeno muy puro. Hay un mercado, en este momento no es un mercado muy grande en Costa Rica, pero el oxígeno va a ser como el agua era cuando yo estaba chiquillo, que antes nadie compraba agua en una botella. Antes se tomaba el agua del tubo. Sí. Hoy en día el agua pura es un recurso muy caro. O sea que el oxígeno se puede comercializar también. Por supuesto, el oxígeno eso es parte del negocio, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted utiliza el hidrógeno, usted lo mezcla con el oxígeno del aire. Si lo que ocurre en una celda de combustible es que se chupan el aire, ¿verdad? El aire que uno respira, y el oxígeno del aire se combina con el hidrógeno que usted guardó. Usted recupera electricidad, pero recupera agua pura. Entonces, resuelto el problema de que Costa Rica puede producir su propia energía y que con eso se va a ahorrar todo ese montón de miles de millones en combustibles fósiles y vamos a producir energía limpia, etcétera, etcétera. El problema, el asunto por resolver sería el traer los buses a un precio asequible para el transportista. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo con los buses, con los automóviles, con todos los vehículos eléctricos, ¿verdad? Eléctricos de hidrógeno y eléctricos de batería, las dos cosas. Es que los precios están cayendo. Lo mismo que ocurrió con los paneles solares. Los paneles solares antes eran muy caros, pero en China, por gran inversión del gobierno de la China, el precio se precipitó y cayó. Entonces ahora los paneles solares son bastante baratos. Antes no se podía hacer lo que se puede hacer ahora. Eso está ocurriendo con los vehículos tanto de baterías como los vehículos de hidrógeno, las dos cosas. Los dos vehículos son eléctricos. Entonces, y si usted compra un bus, digamos en los Estados Unidos o en Europa, es caro, es un bus caro. Digamos los buses hoy en día pueden costar $700,000. Son buses muy caros. Muy caros. Muy caros, muy caros. Claro, son buses muy buenos. Sí. Es decir, es un bus que le dura 11 años, 12 años y no tiene casi nada de mantenimiento. Entonces usted tiene que ponerse a pensar en el mantenimiento de un bus durante el transcurso, digamos, de una década, ¿no? Entonces ahí tal vez hay que hacer un poquito los números. Pero los buses de baterías y los buses de hidrógeno son más o menos igual en el sentido del costo. Los de baterías son más baratos, pero tienen una autonomía menor. Sí. Habría que convencer entonces al empresariado
de que vale la pena invertir $700,000 en un autobús. O bueno, ese convencimiento no se hace tal vez aquí, yo no lo voy a hacer aquí. Ese es un convencimiento que tiene que venir con pruebas, ¿verdad?, tangibles del valor comercial del negocio, claro. ¿verdad? Y eso nosotros lo hacemos con un transportista que llega a sentarse a conversar con nosotros, le presentamos los números, esto es lo que cuesta, esto es lo que se va a ahorrar en combustible, esto claro. es lo que le cuesta el hidrógeno, este es el costo de mantenimiento, usted decide. Claro. Ahora, en los países desarrollados lo que está ocurriendo es que los gobiernos están invirtiendo en estas tecnologías, pues están tratando de reducir el problema médico, ¿verdad?, el problema de salud, haciendo que el aire se limpie, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, en el sentido, en el contexto total del valor al ciudadano, el beneficio que podemos obtener, exactamente, sí, sí, entonces que es de salud, de limpieza claro. de la atmósfera, es muy grande, o sea, la Caja Costarricense pagaría mucho menos en enfermedades claro. respiratorias. Claro. Una última pregunta, porque ya estamos contra el tiempo. La gente se pregunta, bueno, si don Franklin Chan va a trabajar con Recope, ¿de quién es el negocio? Claro, ¿Es de Franklin claro. o es de Recope? No, el negocio es de muchos. Esto es un ecosistema. Es un ecosistema donde hay muchos actores y todos tienen aristas de negocios por aquí. ¿Cuál es el negocio de Adastra? El negocio de Adastra no es vender hidrógeno, ni tampoco tener buses, ni operar buses, ni nada de eso. El negocio de Astra Rocket Company es el negocio de la infraestructura. Nosotros queremos construir, instalar, mantener la infraestructura de hidrógeno. Probablemente habrán otras empresas que quieran hacer lo mismo y me parece que es bueno que haya competencia. Pero nosotros estamos invirtiendo nuestro capital para desarrollar esa capacidad en Costa Rica y que se produzca ese mercado, porque si no hay vehículos de hidrógeno, no hay infraestructura de hidrógeno. Entonces a nosotros nos interesa que haya una infraestructura. Claro. Pero claro, está el negocio del que produce la electricidad. Nosotros producimos la electricidad para producir el hidrógeno, no la compramos al ICE, nosotros la producimos nosotros mismos. El costo de la electricidad para nosotros es más barato, porque la estamos produciendo nosotros mismos, ¿entiende? Sí, claro. Entonces ahí está un negocio de la producción eléctrica. Yo me imagino que el ICE va a tener interés en esto también. Bueno, puede ser que abriendo, hay empresas que producen para el ICE. Correcto, entonces ahí los números tienen que ver con cuánto cuesta el kilovatio hora, cuánto tiene que costar el kilovatio hora para poder hacer hidrógeno en una forma económicamente sostenible. Tiene que ser por ahí del orden de no más de, digamos, 10 centavos por kilovatio hora. Eso no es lo que cuesta la electricidad del ICE, ¿verdad? Entonces, después está el que manufactura el hidrógeno, que nosotros no lo hacemos, no lo vamos a hacer, ese no es el negocio nuestro, pero tiene que haber una persona o una empresa que compra el aparato que hace el hidrógeno y el oxígeno, compra la electricidad y vende el hidrógeno y vende el oxígeno y tiene una ganancia. O sea que va a ser como... Es otra empresa. Exacto, va a ser como un holding. Exacto, bueno, no, es que aquí lo que queremos, el interés de Adastra es de crear una selva, ¿me entiende? De empresas, de aristas de empresas, para que la gente entre a hacer negocios de todo tipo, sí. ¿Verdad? En la producción de hidrógeno, la producción de oxígeno, la venta de agua, digamos, el oxígeno se puede usar para oxigenar las piscinas de tilapias, por ejemplo, y no tener que airearlas con aire, sino que usted simplemente bota el oxígeno en las Usted decía que para resolver el problema de la autonomía, la idea suya es
que sean pequeñas unidades, Correcto. es decir, los buses de Liberia, los buses de San José, los buses de Son Limón, microproyectos, microproyectos, es correcto. y de esa forma se resuelve el problema de la autonomía y se resolvería, me decía usted, el hecho de tener que tener cargadores, en este caso estar recargando. Sí, la ventaja del hidrógeno es que usted llena el tanque rápidamente. Son 15 minutos, usted tiene un tanque de hidrógeno lleno en el bus, y el bus ahora tiene una autonomía de 340 kilómetros. Si usted quiere tener esa misma autonomía en un vehículo de baterías, tiene que esperar 8 horas para que se cargue. Y si usted va a ganar dinero operando un autobús, usted quiere mantener ese autobús funcionando. Si usted lo tiene parado cargándose, no está ganando plata, ¿me entiendes? Entonces la ventaja del hidrógeno es en la capacidad de tener rápida movimiento de los activos, de las cosas que están produciendo ganancia. El hidrógeno no es tal vez tan ideal para distancias cortas, vehículos pequeñitos, el carro de la familia que va al trabajo y llega y regresa a la casa y carga en la noche. Ahí tal vez no hay tanta cosa, pero sí para los furgones, para los buses, para los trenes, para los barcos, y ahora inclusive la NASA está en proyectos como los aviones. Y bueno, yo debo decir, en aras de que cumpliendo con los lectores, hice mi propia investigación y en efecto encontré proyectos de hidrógeno ya desarrollados. Japón tiene 250 buses de hidrógeno que va a utilizar en las Olimpiadas del 2020 para transportar atletas. Hay autobuses de hidrógeno en Londres, encontré mucha información. En Chile hay proyectos de hidrógeno. En Alemania encontré mucha información para que también la gente sepa que cuando decimos que es una fuente de energía obsoleta, no es cierto. No es cierto. Entonces debemos desmitificar. Ahora, hay mucho todavía que debatir sobre esto, don Franklin. Vamos a seguir en contacto para que cada vez que alguien nos diga el proyecto, alguna pregunta, para que usted se la pueda contestar también. Lo importante aquí es hacer experimentos, hacer muchas pruebas de campo, porque uno se pone a debatir estas cosas en un ámbito teórico, nunca sale del debate. Claro. Tiene que hacer el experimento, tiene que arriesgarse a hacer un pedacito pequeñito, ¿verdad? Para que pueda convencerse de que esto realmente funciona. Y si no funciona, pues entonces algo perdió, pero no mucho. Nosotros vivimos en ese mundo, el mundo de las pruebas, ¿verdad? De hacer pruebas, de aprender mediante pruebas de campo. Y eso es lo que son estos ecosistemas que estamos creando. Bueno, el temor de la gente es que Recope pierda dinero en el camino. Ese es uno de las mayores preocupaciones, de que Recope invierta y al final las pruebas no funcionen. Eso es tal vez el mayor temor de la gente. A mí me decía mi profesor de tesis allá en MIT, me decía, si usted hace un experimento y le sale todo bien, no aprendió nada. Es el experimento incorrecto. Usted tiene que tener la capacidad de fallar. Fallas pequeñas. Y así se aprende. Es decir, nosotros tenemos que tomar una actitud de riesgo, de cierto nivel de riesgo. Cuando uno se monta en una nave espacial, uno se arriesga. Uno se está arriesgando a que esta cuestión va a explotar. Pero hace algunos cálculos y ha hecho bastantes pruebas y se asegura que lo más probable es que no explote, pero puede explotar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si el país va a ser un país pionero, que va a abrir una nueva brecha en tecnología, ahí no va a haber nadie, vamos a estar relativamente solos. Eso es lo que es ser pioneros. Con el machete uno abriendo el trillo por primera vez, a ver qué hay. Claro, hay que hacerlo con cuidado para no caer a un guindo, ¿verdad? Que está ahí abajo, ¿verdad? Hay que hacerlo con cuidado, pero si uno tiene esa mentalidad de tomar riesgos medidos, ese es el camino a seguir para Costa Rica.
Bueno, don Franklin, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Volveremos de nuevo algún día con don Franklin, y ya es de la familia. Muchas gracias.